Voy a empezar este bolso haciendo un círculo mágico. Entonces, voy a tomar mi lana y lo voy a girar entre mis dedos para hacer una X. Luego voy a tomar la de abajo, paso por abajo la lana de la izquierda, giro mi lana, giro mi gancho y tomo y así tengo mi círculo mágico. Ahora voy a hacer una cadeneta para dar altura. Esta cadeneta no cuenta como punto y voy a hacer 6 puntos bajos alrededor del círculo mágico. Entonces hago mi primer punto bajo de esta forma. Dos, 3, 4, 5 y 6. Luego voy a tomar la colita del círculo mágico y lo voy a cerrar. Y como este bolso se teja con círculos cerrados, voy a fijarme que acá tengo el primer punto de la ronda y ahí es donde voy a meter mi gancho y hacer un punto enano. Así, y luego paso así y tengo el punto enano. De esta manera voy a cerrar todas mis rondas. Otra cosa que les quería decir es que yo estoy utilizando un gancho de 3 milímetros que es para que mi tejido quede bastante pegadito, o sea, bastante tenso, bastante cerradito. Si ustedes usan una lana para un gancho de, no sé, 4 milímetros, les recomiendo utilizar para la base un gancho de 3,5 milímetros, siempre un poco más chico del que te recomiendan. Ahora voy a continuar con la ronda 2. Siempre que empiezo una ronda, hago una cadeneta para dar altura. Y siempre voy a empezar en el lugar de donde saqué esa cadeneta. En este caso, en la ronda 2 tengo que hacer 6 aumentos. Un aumento es hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora les voy a enseñar. Metes tu gancho y haces un punto bajo. Y en ese mismo lugar donde hiciste ese punto bajo, hago otro. Y así tengo un aumento. 1, 2 en el mismo lugar. Y ahí tengo un aumento. Me faltan 5 aumentos más para tener un total de 12 puntos en la ronda 2. Segundo aumento. En el mismo lugar hago el segundo punto. Y así tengo 2 aumentos. 1, 2, 3, es decir, 4 puntos. Sigo haciendo el tercer aumento. Si quieres repasar tus puntos básicos, en mi canal tengo una lista de reproducción que te hace recordar cuáles son los puntos básicos, incluido el aumento y el punto bajo. Ahora vamos a contar nuestros puntos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así tengo 12 puntos en la ronda 2. Para cerrar el círculo, porque es un círculo cerrado, dejo este y este sin tejer y hago el punto enano aquí, que es el primer punto de esta ronda. Este vendría a ser el punto enano de la ronda anterior y el otro vendría a ser la cadeneta para dar altura. Ninguno de esos cuenta como punto, por eso el punto enano se cierra en el primer punto bajo de la ronda 2. De esta manera. La ronda 3 voy a hacer una cadeneta para dar altura y luego tengo que repetir 6 veces el combo un punto bajo, un aumento. Hago el punto bajo y ahora hago el aumento.
Y así voy a repetir un punto bajo, un aumento hasta llegar al final de mi ronda con un total de 18 puntos. Entonces voy a tejer un punto bajo, un aumento alrededor de toda la ronda. Si quieres un tutorial más explícito o más detallado sobre los tejidos circulares, en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción sobre las lecciones de tejido a crochet donde podrás encontrar esa información. Y ahora voy a cerrar mi círculo. Como ya les había explicado, este es el punto enano, esta es la cadeneta para la altura, que ninguno de los dos cuenta como punto, entonces cierro con un punto enano en el primer punto de mi ronda, de esta forma. Y voy a tener un total de 18 puntos bajos alrededor de mi círculo cerrado. Voy a empezar la ronda 4, que es la ronda par. De acuerdo al patrón que yo les he mostrado, en este caso nos toca una cadeneta para la altura y combos de 2 puntos bajos, un aumento. Pero para evitar que nuestro círculo se convierta en un hexágono, lo que queremos evitar es que los puntos bajos de la ronda 4 sean encima de los de la ronda 3, porque eso va a hacer que se hagan picos y se forme un hexágono. Entonces lo que vamos a hacer es partir los dos puntos bajos. Entonces, en vez de hacer una cadeneta de altura, 2 puntos bajos, un aumento, voy a hacer la cadeneta para la altura y partir los 2 puntos bajos en un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Entonces hacemos una cadeneta para dar altura, partimos esos 2 puntos bajos en un punto bajo, hago el aumento, y hago otro punto bajo. Entonces, en el combo, que vendría a ser lo que está en paréntesis en mi patrón, tengo lo mismo, 2 puntos bajos, un aumento. Simplemente he dividido los 2 puntos bajos para que el aumento quede en el medio y no se me forme un hexágono. Entonces tengo un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Continuamos de la misma manera, un punto bajo, un aumento, y un punto bajo. Y esta forma de dividir los puntos bajos los voy a hacer en todas mis rondas pares. Las rondas impares las voy a tejer como siempre, mientras que las rondas pares las voy a dividir de esta forma. Ya estoy terminando mi ronda. Una cadeneta, perdón, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y cierro mi círculo con un punto enano en el primer punto de la ronda. Ahí está. Ahora voy a seguir con la ronda 5. La ronda 5 es impar, así que la tejo normal haciendo una cadeneta de altura y continúo haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora voy a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y esto lo voy a repetir en toda la ronda y voy a tener un total de 30 puntos bajos. Ya terminé la ronda 5 y voy a empezar ahora la ronda 6. Para empezar la ronda 6, como siempre, hago una cadeneta para dar altura. Y como es una ronda par, me toca 4 puntos bajos, un aumento. Como es una ronda par, parto los 4 puntos bajos. Primero hago 2, 1, 2, hago el aumento, y ahora voy a hacer los 2 puntos bajos que me faltan. Entonces tengo 4 puntos bajos
simplemente los tengo partidos. 2 puntos bajos al inicio, el aumento en el medio y los 2 puntos bajos al final. Y así voy a continuar tejiendo toda la ronda hasta terminar con 36 puntos. Ok, ya terminé la ronda 6 y tengo que terminar esta ronda con 36 puntos bajos. Yo les recomiendo que cada vez que terminen una ronda o 2 rondas, cuenten cuántos puntos tienen. Entonces voy a contar. 1, 2, 3, 5 y 36. Voy a cerrar la ronda haciendo un punto enano en el primer punto. Y de esta manera finalizo la ronda 6. Voy a comenzar la ronda 7 haciendo una cadeneta, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y acá hago mi aumento y en el mismo lugar hago el aumento y de esta manera voy a tejer la ronda 7. Hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y luego el aumento 1, 2 en el mismo lugar y continúo tejiendo hasta terminar mi ronda con 42 puntos bajos. Ya terminé mi ronda 7 con 42 puntos bajos y voy a continuar con mi ronda 8. Para hacer la ronda 8 hago como siempre una cadeneta para dar altura y tengo que hacer 6 combos de 6 puntos bajos, un aumento. Pero como es una ronda par, vamos a dividir los puntos bajos haciendo 3 puntos bajos al inicio, un aumento, 3 puntos bajos al final. Entonces hago mi cadeneta para dar altura, ya la hice, y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3, de esta manera. Ahora hago el aumento. Y luego finalizo con los 3 puntos bajos. De esta forma. Como les dije antes, yo hago esto de partir los puntos bajos. Si me toca 6 puntos bajos, un aumento, lo parto en 3, aumento, punto bajo, porque de esta manera no se me crean picos en el círculo y al final no me queda un hexágono, sino un círculo de verdad. Lo que pasa es que te quedan picos cuando haces los aumentos en el mismo lugar. Entonces va creciendo más por un lado, por el otro y se crea el hexágono. Si quieres entender más sobre esto, tengo una lista de reproducción que trata sobre lecciones. Hay una en particular que trata sobre lecciones de tejidos circulares. En esta lección de tejido circular te explica y te muestra cómo se ve cuando haces un círculo y queda como un hexágono y cuando utilizando esta técnica que les acabo de decir te queda un círculo de verdad. Y bueno, vamos a continuar tejiendo hasta terminar la ronda y no se olviden lo que les acabo de decir, que cuando es ronda par es mejor dividir tus puntos como lo estoy haciendo en esta ronda. Entonces terminas de tejer y te va a quedar un total de 48 puntos. Ya terminé la ronda 8 con 48 puntos bajos. Ahora continúo con la ronda 9. Empezamos con una cadeneta para dar altura y voy a hacer 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora hago un aumento. Y de esta manera voy a continuar tejiendo toda la ronda. 7 puntos bajos y un aumento. Y voy a terminar con 54 puntos.
Ya terminé la ronda 9 con 54 puntos. Voy a continuar con la ronda 10 haciendo una cadeneta para dar altura. Y luego voy a, como es una ronda par, voy a partir los 8 puntos bajos que me tocan, porque en esta ronda me tocan 8 puntos bajos, un aumento. Los voy a partir en 4, 4 al inicio, 4 al final. Y el aumento en el medio. Entonces hago 1, 2, 3, 4. Hago el aumento. Y continúo haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. De esta manera voy a seguir tejiendo toda la ronda. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, hago el aumento, 1, 2 y 4 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4. Y así continúo hasta terminar mi ronda. Ok, ya terminé mi ronda 10. Tengo el final 60 puntos. El tamaño de su labor va a depender del grosor de la lana que estén usando y el número de gancho que estén utilizando. En mi caso, yo quiero hacer uno chiquito. Ustedes pueden hacerlo más pequeño o más grande. Si quieren hacerlo más pequeño, obviamente hacen menos rondas. Y si quieren hacerlo más grande, hacen más rondas. ¿Cómo voy a ir aumentando? En la ronda 10 he hecho 8 puntos bajos, un aumento. El combo es de 8 puntos bajos, un aumento. Por consiguiente, la ronda 11, en vez de 8 puntos bajos, voy a hacer 9 puntos bajos. La ronda 12 van a ser 10 puntos bajos, pero como la ronda 12 es ronda par, esos 10 puntos bajos los separo en 5 puntos bajos al inicio, aumento 5 puntos bajos al final. Entonces es así como voy a ir aumentando y voy a seguir haciendo las rondas hasta tener el tamaño del círculo que deseamos tener nuestra base de nuestra carterita. Yo lo voy a hacer un poquito más grande, igual va a ser chiquita, es así como la quiero, pero lo voy a hacer un poquito más grande y nos encontramos cuando ya tengamos el círculo del tamaño que queremos. Ya yo ya tejí hasta la ronda 12 en mi caso. Y ahora voy a empezar a hacer las paredes del bolsito. Esta es la base, ahora voy a hacer las paredes. Para hacer las paredes voy a cambiar de gancho. Este es uno de 3 milímetros, yo voy a utilizar uno de 3.5. Porque no quiero que quede tan apretadito como la base. Entonces voy a hacer una cadeneta para dar altura como siempre. Y voy a empezar a hacer un punto bajo en cada punto de la ronda anterior, pero solamente tomando una parte del punto. Es decir, acabo de hacer la cadeneta y voy a tomar el loop que está más lejos. Entonces, acá tienes uno, este es uno, que es el que está más pegado hacia ti, desde acá. Y luego acá tienes otro, que es el que está más alejado. En el que está más alejado es donde voy a tejer los puntos bajos de esta ronda. Entonces voy a meter mi gancho por el medio y voy a tomar solamente la parte de atrás, esta de acá. Y hago mi primer punto bajo, de esta manera. Y así voy a tejer 72 puntos bajos. En mi caso son 72 puntos porque mi círculo base lo hice hasta los 72 puntos. Ok, ya estoy terminando la primera ronda de las paredes del bolsito. Solamente tengo que tejer en la parte de atrás del loop. De esta manera. Y también lo voy a cerrar como un círculo cerrado de la misma forma que lo hice en las rondas anteriores de la base.
y lo cierro aquí con un punto enano. De esta forma. Y ahora, de esta ronda, o sea, la ronda 2, a la ronda que tú desees, lo vamos a hacer de la misma forma, o sea, una cadeneta para la altura y un punto bajo en cada ronda, en cada punto, para tener un total de 72 puntos. Voy a seguir haciendo puntos bajos hasta terminar la ronda con un total de 72 puntos. Estoy aquí haciendo las paredes del bolsito. No se nota mucho porque recién es solamente una ronda, pero aquí ya se están formando las paredes. Mientras voy tejiendo las rondas que siguen, se va a ir formando la pared del bolsito. Tejan hasta que tenga el largo o la altura que deseen que tenga su bolso. Yo más o menos los voy a ir encontrando en la ronda número 10 para que vean cómo va creciendo la pared del bolsito. Ya terminé de filmar la ronda 10 de las paredes de mi bolsito. Me está quedando de esta manera. Como ven, al hacer la primera ronda, al solamente tejerlo en la parte de atrás del punto, hace que esto como que suba. Así, de esta forma. Yo ya voy 10 rondas. Voy a continuar hasta tener la altura que quiero. Voy a continuar hasta tener la altura que quiero y las voy a encontrar en la ronda número 20 para que vean cómo me está quedando. Así que ya saben, ya les enseñé cómo tejer estas rondas de la pared. Voy a continuar tejiéndolas. Hago la ronda 11, una cadeneta para la altura y en el mismo punto empiezo a tejer los puntos bajos. Ok, como ven aquí ya he hecho 20 rondas de pared de mi bolsito. Voy a hacer 10 rondas más porque yo quiero que sea más alto. Si ustedes quieren lo pueden dejar ahí, aunque no creo que se vea tan bien, así que si lo tienen más o menos de este tamaño les aconsejo seguir tejiendo. Bueno, yo ya terminé la ronda 20. Voy a hacer una cadeneta y un punto bajo alrededor de toda la ronda. No se olviden de ir contando cuántos puntos tienen en cada ronda para que no se pierdan y no hagan puntos de más o puntos o menos puntos, porque si no se va a ir deformando tu bolsito. Y no se trata de eso, ¿no? Entonces nada, voy a seguir haciendo las rondas hasta llegar a la altura que quiero para mi bolso. Ya estoy terminando mi última ronda, que es mi ronda número 30. Tengo un total de 72 puntos bajos. De esta manera termino la ronda y la voy a cerrar con un punto enano. De esta forma. Así es como se ve mi bolso hasta el momento. He hecho 30 rondas de puntos bajos. Tengo un total de 72 puntos por cada ronda. Ustedes pueden tener un total de 80 puntos por cada ronda o etcétera. Depende de qué tan grande o cuántos aumentos hayan hecho en la base. En mi caso yo tengo 72 puntos. Lo que voy a hacer es dividir 72 entre 4. Si ustedes tienen 80 puntos en total, dividen 80 entre 4, lo que sea. Que dependiendo de la cantidad de puntos que tengas en total en la ronda, en tu última ronda. Bueno, yo tengo 72 y voy a dividir entre 4, que me sale 18 y voy a contar 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y este punto, el punto 18, lo voy a marcar. Voy a agarrar una lana de otro color o un marcador para diferenciar el punto 18. Y ahora voy a empezar de nuevo desde mi primer punto, pero voy a contar hacia el lado derecho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y aquí voy a marcar mi punto 18. Y voy a continuar con la siguiente ronda. Voy a hacer una cadeneta para dar altura y voy a hacer un punto bajo en el lugar. De esta manera. Voy a hacer zoom para que puedan ver mejor a lo que me refiero. Ok. Ya hice un punto bajo. Ahora voy a hacer dos cadenetas. 1, 2 y voy a saltar dos puntos. 1, 2 sin tejer y en el tercero hago una cadeneta. Un punto bajo, perdón. Y ahora voy a hacer dos cadenetas. 1, 2 y dejo dos puntos sin tejer. 1, 2 sin tejer y en el tercero hago un punto bajo. No sé si se dan cuenta, pero se están creando como unos huequitos. Y como ya estamos a punto de llegar a nuestro lugar marcado, vamos a hacer un punto bajo. Ahora hago una cadeneta, dejo una cadeneta sin tejer y hago un punto bajo. Ya no dos, sino una cadeneta y un punto sin tejer. Hice punto bajo, hago una cadeneta, dejo de tejer ese punto y hago un punto bajo. De esta manera. Entonces aquí, donde está marcado, vamos a hacer un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta. De esta forma, no dos como acá, sino solo uno. Ahora vamos a continuar haciendo las dos cadenetas como normalmente hacemos hasta llegar al otro punto marcado, que vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, dejando solamente una cadeneta y un punto bajo sin tejer. Entonces hago dos cadenetas, 1, 2 sin tejer y en la tercera hago un punto bajo. Y voy a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar casi a mi marca. Estoy llegando a mi marca, 1, 2, salto 1, 2 y hago un punto. Un punto bajo. Y aquí en vez de hacer dos cadenetas, solamente voy a hacer una cadeneta y voy a saltar un punto bajo, un punto. Y en el segundo punto dejo este sin tejer. Aquí voy a hacer un punto bajo. Y nuevamente en vez de hacer dos cadenetas, voy a hacer solo una. Y voy a dejar sin tejer un punto. Y ahora hago un punto bajo. Y ahora continúo normalmente haciendo un punto bajo, dos cadenetas y salto dos puntos. Entonces ya hice mi punto bajo, continúo haciendo las dos cadenetas, 1, 2, dejo de tejer 1, 2 y hago un punto. De esta manera, 1, 2. Y aquí ya llegué al final, así que voy a unir con un punto enano. De esta manera.
a nuevamente marcar el lugar donde están mis combos con solamente una cadeneta y no dos. Entonces voy a marcarlo así. Y en el otro lado también las voy a marcar. De esta manera. Voy a marcar mis dos puentecitos, por decirlo de manera, que solamente están hechos con una cadeneta. Ok, aquí tengo mi bolso. Yo ya he hecho una de las orejitas y ahora en cámara con ustedes voy a hacer la otra. Empiezo tejiendo en el punto que he marcado, así que voy a hacer zoom para empezar a tejer la otra orejita. Voy a empezar haciendo un nudo deslizado. De esta manera. Y ahora voy a hacer una cadeneta para dar altura. Y ahora voy a hacer un punto bajo. Y voy a continuar haciendo un punto bajo hasta llegar a donde he marcado a la otra marca en mi labor. Entonces, hice un punto bajo y ahora voy a hacer dos puntos bajos por las dos cadenetas del puentecito. Entonces hago mi segundo punto bajo, mi tercer punto bajo y hago el cuarto punto bajo en el punto anterior de la ronda anterior. Continúo haciendo dos puntos bajos en el puente, o sea, en las cadenetas que hice al aire, y un punto bajo encima del punto bajo de la ronda anterior. De esta manera voy a seguir tejiendo, como les dije, hasta llegar al marcador, y voy a tener un total de 34 puntos, en mi caso, los 34 puntos. De esta manera. Voy a contar mis puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ay, me faltó, perdón, el último punto. El punto en el marcador es el que me faltó. 34. Y voy a seguir con la segunda ronda de la oreja. Ok. Voy a hacer una cadeneta para dar altura, giro mi labor y aquí voy a hacer dos disminuciones. Ok. La disminución es convertir estos dos puntos en un solo punto. En mi caso, a mí me gusta más hacer la disminución invisible. Eso quiere decir que no voy a tejer en los dos loops, sino solamente voy a tomar la parte frontal. Es decir, solamente voy a tomar esta mitad. Ahora hago en el siguiente, también tomo solamente la parte frontal y tengo 3 loops en mi gancho, lazada y cierro. De esta manera hago mi primera disminución. Ahora voy a hacer la segunda. Meto mi gancho por el medio, tomando la parte que está más cerca a mí.
Y ahora voy a hacer lo mismo, tomando solamente la parte que, el loop que está más cerca a mí. De esta manera. Tengo mi segunda disminución. Y ahora voy a hacer 26 puntos bajos. Es decir, que voy a llegar hasta el final de la ronda y aquí voy a hacer 2 disminuciones de la misma manera que hice al inicio. $26 y como ven me quedan 4 puntos. Estos 4 puntos me quedan para hacer las 2 disminuciones. Entonces voy a hacer la disminución invisible, es decir, voy a tomar solamente la hebra, el loop frontal. O sea, voy a meter mi gancho por el medio, de esta manera. Y voy a cerrar. Y así tengo mi primera disminución invisible, ahora voy a hacer la segunda. La segunda disminución invisible. De esta manera. Ya está. Y esta es mi ronda 2. Voy a terminar con un total de 30 puntos. Y la ronda 3 voy a hacer una cadeneta. Una cadeneta. Voy a girar mi labor. Y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Es decir, 30 puntos bajos. Para hacer la ronda 4 voy a hacer una cadeneta para dar altura que no cuenta como punto. Voy a girar mi labor y ahora voy a hacer 2 disminuciones. Las disminuciones, como les dije antes, las voy a hacer invisibles, es decir, tomando solamente la mitad frontal del punto anterior. Entonces meto mi gancho por la mitad, tomando la parte frontal del punto anterior. Y lo mismo hago en el segundo punto. Listo. Y de esta manera tengo mi primera disminución. Ahora voy a hacer la segunda. De esta manera. Y voy a continuar tejiendo 22 puntos bajos. Porque al final de esta ronda tengo que hacer 2 disminuciones. Y 22 puntos bajos. Y acá te van a quedar 4 puntos, 1, 2, 3, 4, para hacer las 2 disminuciones. Entonces hago mi primera disminución de punto bajo, es la disminución invisible, o sea, solamente tomo la parte frontal del punto y lo mismo hago en el siguiente. Para de esta manera convertir 2 puntos en un solo punto y hacer una disminución. Y ahora voy a hacer lo mismo en los siguientes 2 puntos. De esta manera. Voy a cerrar y ya tengo otra disminución. Esta ronda la voy a acabar con un total de 26 puntos. Ahora voy a seguir con la ronda 5, que es simplemente hacer 26 puntos bajos. Hago mi cadeneta para dar altura, giro mi labor y empiezo haciendo los 26 puntos bajos. Ya terminé la ronda 5 con 26 puntos bajos. Ahora voy a continuar con la ronda 6 haciendo una cadeneta. Giro mi labor y voy a hacer 2 disminuciones invisibles. Como les dije, la disminución invisible pasas el gancho por la mitad del punto anterior tomando solamente la hebra frontal. Hago una disminución
Ahora voy a hacer mi segunda disminución. Y voy a hacer 18 puntos bajos para hacer 2 disminuciones al final. Ok, ya terminé mis 18 puntos bajos y me van a quedar 4 puntos en donde voy a hacer las 2 disminuciones invisibles. Paso mi gancho por el medio del punto anterior, tomando la hebra frontal, o sea, pegada a mí. Hago lo mismo en el segundo punto. Y cierro y hago mi primera disminución y ahora hago la segunda. De esta forma. Ok, así terminó mi ronda 6 con 22 puntos en total. No sé si se dan cuenta, pero estamos achicando la labor para que nos quede como un triángulo, como el triángulo de acá, si se puede ver. De esta forma, para que haga la oreja de nuestro conejito. Ok, ahora seguimos con la ronda 7. Vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestra labor y hacemos 22 puntos bajos. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera puntos bajos hasta llegar al final de la ronda y terminar nuestra ronda con 22 puntos bajos. Ahora voy a continuar la ronda 8 haciendo una cadeneta y girando mi labor. Empiezo la ronda 8 haciendo 2 disminuciones invisibles. 1, 2. Si ustedes lo desean, pueden hacer la disminución normal, o sea, tomando todo el punto en vez de solamente la mitad del punto. Pero en mi caso, a mí me parece que queda mejor haciéndola invisible. Entonces hago las 2 disminuciones y ahora voy a tejer 14 puntos bajos. Y al final de la ronda tengo 4 puntos, que es donde voy a hacer mis 2 disminuciones. Listo. Y así termino mi ronda 8 con 18 puntos bajos. Voy a continuar la ronda 9 tejiendo un punto bajo en cada punto de la ronda anterior, o sea, 18 puntos bajos. Ya terminé la ronda 9, ahora voy a continuar la ronda 10 haciendo una cadeneta de subida, giro mi labor y voy a hacer 2 disminuciones invisibles al inicio. No, perdón, voy a hacer una disminución invisible al inicio. Ya no 2, sino una. Luego voy a tejer los puntos del medio y al final hago otra disminución. Son 14 puntos los del medio. Y ahora voy a hacer la disminución. De esta manera. De esta manera termino mi ronda 10 con 16 puntos bajos. Voy a continuar la ronda 11 haciendo 16 puntos bajos. Es decir, un punto bajo encima del punto bajo de la ronda anterior. 16. De esta manera terminé la ronda número 11. Ahora voy a continuar tejiendo la ronda número 12 y como siempre voy a empezar haciendo una cadeneta
y voy a girar mi labor. Ahora voy a hacer una disminución al principio y una disminución al final. Ya no dos, sino una. Son 12 puntos los del medio, 1, en mi caso. Ahora voy a hacer una disminución invisible al final. De esta manera. Así termino mi ronda 12 con 14 puntos en total. Ahora voy a continuar con mi ronda 13 haciendo un punto bajo en cada lugar. Cadeneta, giro y hago 14. Y así termino mi ronda número 13 con 14 puntos bajos. Ahora voy a continuar con la ronda 14. Voy a hacer una cadeneta para dar altura y voy a girar mi labor y voy a empezar haciendo 2 disminuciones y 2 disminuciones al final. Entonces hago mi primera disminución. Tengo 2 disminuciones. Ahora voy a tejerlo del medio. En mi caso son 6 puntos bajos. 6. Y ahora voy a hacer 2 disminuciones en estos últimos 4 puntos. De esta manera. Entonces, hago la ronda 15, una cadeneta, giro mi labor y voy a hacer 10 puntos bajos. Empiezo mi ronda 16 haciendo una cadeneta, girando mi labor y voy a hacer 2 disminuciones al inicio y 2 disminuciones al final. Y voy a tejer lo del medio. Entonces hago mi primera disminución invisible. Segunda disminución invisible. Voy a tejer los 2 puntos del medio en mi caso. Y voy a hacer las 2 disminuciones del final. Y de esta forma ya tengo terminada la segunda orejita de mi bolso. Ok, si ves la diferencia entre uno y el otro, es porque acá he hecho puntos enanos alrededor de toda la oreja. Yo dentro de un rato lo voy a hacer aquí también, pero quería explicarles algo. En mi caso, yo he hecho las paredes, las he terminado con 72 puntos. Si en tu caso has hecho más puntos, las orejas vas a tener que hacer más rondas para hacer más disminuciones. Yo empecé con 34 puntos y luego fui disminuyendo hasta que me quedaron 6 al final. Pero si tú empiezas con tu base no 34 puntos, sino más de 34, vas a necesitar más rondas para llegar a tener 6 puntos, más o menos 6 puntos al final. Entonces, lo único que tienes que hacer es repetir o tener más rondas, tejer más rondas, disminuyendo el inicio y el final como he estado haciendo. Ok, voy a hacer los puntos enanos alrededor de la oreja. Entonces voy a empezar haciendo un nudo deslizado de esta forma. Ahora voy a hacer una cadeneta para dar altura. Voy a girar mi labor y voy a empezar a hacer puntos enanos alrededor de toda la oreja. Tienes que ver dónde termina
tu ronda. Acá se forma como una línea, ¿no? Y es ahí donde voy a meter el gancho para hacer el punto enano. Ahora continúo. No sé si ves que se forma como una línea, ¿no? Cuando terminas la ronda, entonces entre ronda y ronda se forma como una línea. Es ahí donde hago el punto enano. Y así también termino mi segunda orejita. Ya tengo casi todo mi bolsito hecho. Ahora voy a hacer la pitita para cerrarlo. Simplemente voy a hacer una cadeneta, un nudo deslizado, perdón, de esta manera. Voy a dejar hebra extra larga. Y ahora voy a hacer 100 cadenetas. De esta manera. Vamos a hacer dos iguales de 100 cadenetas. Ya estoy casi terminando. Tengo 95, 100 cadenetas. Y ahora voy a hacer un punto enano y voy a cerrar. Y voy a hacer una más para tener dos en total. Ok, ya tengo mis dos tiras y ahora las voy a pasar por aquí. Entonces me ayudo de un gancho y voy a meter de esta manera. De esta manera. Y lo mismo voy a hacer hacia el otro lado. Y con la parte de atrás. Y con la otra pita. Ok, ya le puse las tiritas a los extremos. Y ahora voy a ponerle los ojitos. Yo tengo los ojitos de seguridad. Si ustedes no tienen, pueden utilizar botones o pueden bordarlo con una aguja. Voy a poner los ojitos de esta manera. Y ahora voy a bordarle la naricita. Ok, voy a tomar una aguja lanera enhebrada con una lana del color que desees. Yo he elegido un rosado clarito. Y aquí he marcado donde quiero que vaya la naricita de mi conejito. Entonces simplemente voy a utilizar los puntos que he marcado para hacer la nariz. Termino de hacer la boquita de mi conejito, lo volteo y voy a cerrar el punto. Ahora voy a limpiar las marquitas que dejé. Pero antes voy a esconder, les voy a enseñar cómo esconder las hebras extras. Por ejemplo, esta es la hebra extra de una de las orejitas. Entonces lo que hago es, voy a enhebrarla en la aguja lanera. La voy a enhebrar de esta forma. Así. Y luego la voy a esconder, es decir, la voy a pasar por los puntos del lado, de esta forma. Así. Y ahora voy a cortar. Y de esta manera no se ve la lana extra, la hebra extra. Y voy a hacer lo mismo con todas las hebras extras que tengo en el conejito.
Voy a esconder estas y todas las de acá adentro también. Ok, ya amarré aquí, jalé y amarré y aquí tengo mi carterita de un conejito. Yo tengo esta florcita, esta rosita que la he hecho. Tengo un video tutorial en mi canal de YouTube. Puedes ingresar si es que deseas hacerlo también y se lo voy a poner aquí como un pequeño detalle. Puedo ayudarme con un alfiler. Puedes encontrar también este patrón de portaalfileres. Y ya está terminado mi bolsito. Si te gustó, dale like y escríbeme algún comentario, alguna sugerencia si tienes alguna en el video. Vas a encontrar el patrón en el link de la descripción y dale like y suscríbete. Gracias.